Ok, ya estamos grabando. Entonces, aquí tenemos el entorno, ¿verdad? En este caso es Historia de Costa Rica. Algo muy importante, este curso, en esta plataforma, tenemos dos grupos de estudiantes, ¿ok? En esta plataforma tenemos el grupo de Heredia, que en este caso son ustedes, pero también tenemos un grupo de Talamanca, ¿ok? Para efectos de este curso, ustedes se van a guiar por este documento, ¿ok? Que dice orientaciones, porque los compañeros del CEU de Talamanca llevan una orientación diferente, ¿ok? Entonces, nos metemos en orientaciones académicas, ¿ok? Este documento es vital. Este documento ustedes pues ya deberían de haberlo leído y si no, pues es importante que lo lean. Aquí vienen todas las indicaciones, vienen los cronogramas, vienen los periodos para lo que son las actividades académicas. Ahorita ya estamos con una primera actividad académica que cierra la otra semana que corresponde al primer foro académico, ¿ok? Entonces aquí viene la introducción, la descripción de la asignatura y los objetivos de la asignatura, así como los contenidos. Luego viene la metodología, ¿verdad? En este caso, pues es la metodología de entorno virtual a través de la plataforma de la universidad, ¿verdad? Aquí pues en el aula virtual en StudiaU se pueden encontrar materiales didácticos, las consignas, los instrumentos y en este caso pues por lo menos 3 veces a la semana vamos a estarlo revisando, ¿verdad? Pues si se puede más, pero si no por lo menos durante esos 3 días. Entonces en el caso de que ustedes tengan alguna consulta, o demás, por lo menos el tiempo de respuesta será no mayor a 48 horas. ¿Ok? Si tienen alguna consulta, en cada módulo viene un enlace, ¿verdad? Del módulo de presentación, módulo 1. Estos son los módulos que se encuentran habilitados. Ya el módulo 2, 3 y 4 se habilitará oportunamente. Entonces aquí en cada módulo, como les digo, hay un foro de dudas, ¿ok? Entonces ustedes, si tienen alguna consulta, la hacen a través de ese medio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que en el foro académico ya hay personas que han participado y pues en este módulo en particular nadie ha tenido dudas al parecer, ¿ok? Luego tenemos los materiales. Los materiales son las orientaciones académicas, que es este documento que estamos leyendo, y la unidad didáctica modular, que es el libro. En el caso de este libro, cada tutoría tiene un capítulo asignado, 1 o 2 capítulos, porque son 5 capítulos y son 4 tutorías. Entonces, importante que antes de cada tutoría ya haber hecho la lectura correspondiente. Después tenemos las tutorías virtuales, que permite realizar un proceso de acompañamiento de carácter formativo, orientador integral, desarrollado por los docentes, que tiene como finalidad facilitar a los estudiantes la ayuda necesaria para conseguir el éxito y los objetivos académicos. Entonces, en este módulo general vienen lo que son los enlaces de las tutorías. Igualmente en el foro de avisos, si ustedes lo revisaron, aquí se les indica que las tutorías son a las 8 de la mañana, de 8 a 10 aproximadamente, y que las demás serían el 12 de marzo, el 26 de marzo y el 9 de marzo. ¿Ok? Que si nos fijamos acá, son más o menos cada 15 días, ¿verdad? Entonces dentro de 15 días nos volveríamos a ver y así sucesivamente. ¿Ok? Para las tutorías, como ustedes se pudieron dar cuenta, pues tenemos lo que son los enlaces, ¿verdad? Estos son los enlaces para las tutorías. Vamos a ver, ya que el documento me abrió por otro lado.
Ok. Entonces, yo a ustedes les mandé el documento, creo que por aparte en el correo. Aquí vienen todos, entonces nada más verifiquen que sea el que corresponde a Heredia. Y aquí está la tutoría de hoy, la tutoría de hoy en 15, la tutoría de un mes y la tutoría de mes y 15 días. Después tenemos algunos recursos audiovisuales, ¿verdad? Estos pues son producciones realizadas por la universidad y que pueden encontrar en este enlace, audiovisualesunet.ac.cr. Y algunos de estos audiovisuales pues son estos que están acá: Oro y Esclavo, La Profecía Consumada, De la Espada a la Cruz, Toma Oro Cristiano y Mar de Islas Resplandecientes. ¿Ok? Esto principalmente para lo que es el periodo colonial, así como Historia Podcast. Eso lo podemos ver en la página de la cátedra que más adelante vamos a ingresar. De igual manera, tenemos lo que son las videoconferencias. En este caso, pues son grabadas previamente y las podemos observar a través de el canal de YouTube y el sitio web historiaunet.net. Este sitio web es importante que lo revisen, ¿verdad? historiaunet.net, www.historiaunet.net. Aquí vienen algunos recursos que son importantes, sobre todo si ustedes no han llevado ningún otro curso, ¿ok? Es muy importante para su desarrollo profesional y para su trabajo académico que aprendan a desarrollar un trabajo de investigación de manera rigurosa, ¿ok? Entonces, aquí vienen algunos apoyos, ¿verdad? En esta pestaña que se encuentra acá, como por ejemplo, manuales de APA, ¿ok? En esto vamos a ser sumamente insistentes y sumamente rigurosos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos cómo elaborar referencias bibliográficas, cómo elaborar citas bibliográficas, ¿ok? Al final vienen normas de APA, ¿verdad? Elaboración de citas bibliográficas desarrolladas por algunos compañeros de la cátedra, ¿ok? Si por ejemplo, en un foro le piden que ponga citas, entonces tiene que poner las citas como, por ejemplo, esto es una cita bibliográfica. Y al final del documento vienen las referencias bibliográficas, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. De igual manera, en la misma página viene lo que son recursos de respaldo, ¿verdad? Como la página de los audiovisuales, lo que les estaba comentando. Y aquí hay otros enlaces, ¿verdad? Como el enlace ¿verdad? De lo que es el entorno de Facebook, YouTube, ¿verdad? Entre otros, entre otros recursos. Aquí, por ejemplo, si ustedes ingresan en esta pestañita que trae los audífonos, aquí son archivos de audio que nos explican algunas cosas, ¿verdad? Algunos sobre temas de ciertos periodos históricos, se llama Historia Podcast. Ustedes se van al puro principio y aquí hay uno específico acerca de citas bibliográficas. Entonces les recomiendo que lo escuchen. Espérese porque creo que ahorita no están escuchando. ¿Me confirman, por favor, si escuchan lo que voy a reproducir ahorita? Y hallazgos de otras personas si les das crédito. Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí. Incluso puedes aprovechar otros trabajos que ya hiciste antes, siempre y cuando seas honesto y cites tus artículos anteriores. Un error lo comete cualquiera. Pero con el consejo de hoy estás listo para superar las dificultades. Quédate en sintonía para más consejos. Ok, este archivo de audio, como les digo, les recomiendo que lo escuchen. Ustedes inclusive lo pueden descargar. Entonces aquí, por ejemplo, está descargándolo en formato MP3.
para, en este caso, para mi computadora. Pero si, por ejemplo, ustedes lo descargan en el cel, igualmente está compatible para Android y para iOS. Entonces, pues es bastante útil, ¿ok? Ahora, como les digo, lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando hablemos del proyecto de investigación. Para lo que son dudas, ustedes, como les repito, en cada pestaña, por ejemplo en el módulo 1, tienen un foro de dudas, ¿verdad? Cuando se habilita el módulo 2, que este módulo se va a habilitar a partir del 7 de marzo, igualmente aquí suben el texto paralelo y aquí tienen su respectivo foro de dudas, ¿ok? Ese es el medio oficial para hacer consultas, no por teléfono, no por correo, ¿verdad? Sino por el foro al cual está remitido, ¿verdad? Porque, vamos a ver, si ustedes necesitan que yo les aclare algo, pero me envían la información por otro lado, yo de pronto no la voy a poder ver tan oportunamente, ¿verdad? No les voy a poder contestar de manera tan oportuna como ustedes lo requieren. Entonces, por favor, hacerlo únicamente por ese medio. Después tenemos el boletín electrónico, ¿verdad? Este boletín es una producción de los compañeros de la cátedra, se llama Historia y Sociedad, y trae algunos temas, ¿verdad? De la historia de Costa Rica, de la historia universal, que pues son muy pertinentes y que les pueden también ayudar a... eh, a complementar, ¿verdad? Sus trabajos, ¿verdad? Y sus investigaciones. Ok, cronograma. Ok, esto es muy importante igual. Entonces aquí tenemos lo que son las fechas, ¿verdad? El foro de presentación, que ese foro lo estuvimos aquí en la semana general, ¿verdad? Aquí más bien en el módulo de presentación, ¿verdad? Aquí tenemos el foro de presentación y aquí pues nos presentamos todos un poco, ¿verdad? Lo que son las inquietudes y demás, ¿verdad? Que tenemos académicamente. Después tenemos la primera tutoría, en este caso pues siempre va a ser el día antes de la fecha límite, ya que las tutorías las vamos a estar desarrollando los días sábados. Luego tenemos miércoles 23 de febrero la primera radio tutoría, ¿verdad? Pero igualmente, pues no tendríamos tanto problema porque esto queda grabado si fuera el caso. Y el primer foro académico, que es el que ya están desarrollando y que tenemos como fecha de entrega, ¿verdad? Para el próximo domingo. Igualmente, a veces las computadoras o las impresoras detectan el miedo. Y de ahí, si usted se espera hasta el puro final, pues probablemente lo que vaya a salir mal va a salir mal. Entonces traten de no dejarlo todo para lo último por aquello de algún error, ¿verdad? O que se nos vaya el internet, o que se nos vaya la luz y demás. Entonces, por favor, sean previsorios y traten de hacerlo antes de la fecha límite. Después tenemos del 7 al 13 de marzo la tutoría número 2, en este caso pues sería el 12, tal como está en el cronograma que les pasé, ¿verdad? Aquí estaríamos retomando los capítulos 2 y 3, ¿ok? Entonces, si por ejemplo usted para el día de hoy no realizó la lectura del capítulo 1, pues para la otra semana tiene 3 capítulos, ¿ok? Sean muy diligentes y revisen los capítulos de manera ordenada. Después tenemos el 8 de marzo y el miércoles 9 la radio tutoría y la videoconferencia 2 que abarca los mismos capítulos también. La actividad 2 del texto paralelo del 7 al 20 de marzo. Igualmente acá en el entorno virtual pues vienen las indicaciones del texto paralelo. Después tenemos la tutoría 3 virtual del 21 de marzo al 27 de marzo. En este caso, pues sería el 26 de marzo, exactamente en un mes. Del 4 al 10 de abril, la última tutoría virtual, en este caso sería sábado 9, que abarcaríamos el capítulo 5. Y finalmente la actividad 4, que es el proyecto de investigación del 25 de abril al 9 de mayo, es el periodo para calificar los trabajos finales. ¿Ok?
¿Tenemos dudas respecto a el cronograma? ¿Dudas, comentarios, quejas? ¿Todo en orden? Ya no. Ok, gracias. Listo. Después tenemos lo que es la evaluación de los aprendizajes. ¿Cómo se va a evaluar? Bueno, ustedes, la evaluación es una escala de 0 a 10, en este caso. Nosotros calificamos por medio de rúbricas que ya trae la plataforma, entonces el entorno califica la nota de manera automática, ¿ok? Ustedes van a tener, por así decirlo, dos entornos donde están las notas, ¿ok? Ustedes pueden ir viendo sus evaluaciones dentro de esta misma plataforma, pero las notas que son, digamos, definitivas o finales, son las que vienen en su entorno estudiantil. ¿Ok? Entonces, ok, ustedes para matricularse, por ejemplo, tuvieron que ingresar aquí donde dice estudiantes, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, yo soy funcionario. Entonces, yo ingreso aquí y aquí voy ingresando las notas que ya me tira la plataforma. A veces, no sé si en este caso sea, eso lo veremos ahorita que empecemos las calificaciones, el entorno no nos tira la nota que se sacó, sino el porcentaje, por ejemplo. Entonces, o la cantidad de puntos. Entonces, por ejemplo, que te diga, bueno, se sacó un 20. Dice, profe, pero ¿cómo que tengo 20? Si yo me fue bien. No, es que el trabajo valía 20%, ¿verdad? O un 2 en este caso de la nota, ¿verdad? Entonces, para que por aquellos si ven alguna contradicción, pues estén tranquilos y si no, pues me preguntan, ¿verdad? Nada más que la nota final sale en su entorno, en el entorno general de estudiantes que ustedes ingresan por acá, por aquello de alguna duda. Dice que, según el artículo 42, el carácter riguroso de la evaluación de los aprendizajes se refiere a las condiciones técnicas que debe cumplir todo instrumento de evaluación para que la información que se recoja sea válida y sirva para evaluar los aprendizajes y competencias expresadas en el currículo, a nivel que exige el nivel profesional correspondiente. Debe ser confiable para sustentar con seguridad las decisiones que se derivan de sus resultados. Asimismo, el Reglamento General Estudiantil en su artículo 56 establece: las calificaciones se otorgarán en una escala de 0 a 10 utilizando múltiplos de 0.5. El siguiente ejemplo muestra la calificación que se le otorgará a cada uno de los rubros de evaluación sumativa. ¿Ok? Entonces, el foro académico vale 2, el texto paralelo vale 3, vale 2, perdón, el segundo foro vale 3 y el trabajo de investigación vale 3 para un total de 10 puntos, ¿verdad? Y pues aquí viene también lo que son las normas de redondeo. La nota en cada asignatura se obtendrá mediante un promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en las actividades de evaluación programadas. El promedio ponderado de la asignatura se redondeará a la unidad o media unidad más cercana utilizando las reglas de redondeo simple. Esto es, si la parte decimal del promedio es mayor o igual a 0.25 y estrictamente menor a 0.75, se redondea a 0.5. En caso contrario, se redondea a la unidad más cercana. Por ejemplo, si el promedio es 6.75, esto redondeará a 7, pero si el promedio ponderado es 6.25, el promedio será 6.5, ¿verdad? En este caso, sobre pruebas de reposición, como estamos trabajando en un entorno virtual y no estamos haciendo pruebas, pues entonces no aplica reposición. Entonces, si perdió el curso, lo perdió. Entonces, pues ya que estamos trabajando por medio de un entorno virtual, ¿verdad? Y a través únicamente de trabajos de investigación, pues desarrollen los trabajos con excelencia para que no tengan pues ningún problema. Advertencias. Los trabajos extemporáneos no se reciben por ningún medio. La plataforma abre y cierra los días en que está predeterminada y cierran a la hora establecida según el servidor de la plataforma. Ok, entonces si yo en el reloj tengo que faltaba un minuto, pero la plataforma ya no falta un minuto, qué pena. Ok, entonces en ese caso, repito, insisto, traten de ser previsores y previsoras y no se esperen hasta lo último porque las computadoras detectan el miedo, entonces vayan haciendo las cosas con tiempo, ¿verdad? Todavía pues tenemos, ya hay varias personas que han participado en el foro, pero que no se les quede por ahí.
se calificará lo que el estudiante envíe a la plataforma, es decir, no por correo, no por otro medio, solamente por la plataforma. La hora de límite de envío es a las 11:55, de acuerdo con el servidor de la plataforma, y una vez enviados no se pueden modificar, ¿ok? Después, los documentos finales de sus trabajos deben enviarlos en formato PDF. Esto es fundamental. ¿Por qué? Vamos a ver. Nosotros, voy a mostrarles, ok, ustedes todavía no han hecho el texto paralelo, pero digamos que ya lo hicieron, ok. Entonces yo le doy ver todos los envíos y, bueno, voy a revisar el mío, ok. Entonces vamos a revisar el trabajo de José Miguel Salas Alvarado. Ok. Ajá, José Miguel Salas Alvarado es el segundo. Aquí. Ok. Como ustedes pueden ver, pues no hay nada, ¿verdad? No hemos subido ningún documento porque en este caso, pues José Miguel Salas Alvarado soy yo. Ok. Si yo envío el trabajo en PDF, aquí en esta pestaña que están viendo ustedes acá, va a aparecer el trabajo. Entonces yo puedo agarrar y sobre ese PDF puedo subrayar, puedo escribir un comentario y conforme yo voy viendo el trabajo, aquí voy calificándolo. ¿Ok? Esta es la rúbrica de calificación del trabajo. Esto me va a generar inmediatamente en la parte de más hacia abajo, ¿ok? Una calificación final, ¿verdad? Que aquí me sale la nota final y aquí un espacio para hacer este comentario de retroalimentación, ¿ok? Entonces, eso da una mayor visibilidad y una mayor facilidad, ¿verdad? Para lo que es el trabajo. Ahora, ¿qué pasa si me lo envían en Word? Si me lo envían en Word, aquí no va a salir nada, ¿ok? Entonces es mucho más complejo y cosas que me han pasado también en este trabajo es que hay gente que me envía el formato en Word y el archivo no abre o el archivo está dañado. Y si el archivo no abre, no se califica, ¿verdad? Además, el formato Word vulnera la integridad del archivo porque yo tengo que descargarlo y tendría que modificarlo. Un archivo PDF está protegido. Entonces, por favor, enviarlo en PDF, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero agarrar y hacer un documento en PDF, pues muy sencillo, ¿verdad? Ustedes le dan archivo, guardar como, ¿ok? Aquí dice historia de Costa Rica, Heredia, enlaces. Entonces yo simplemente lo que hago es, digamos que lo voy a guardar en esta carpeta. Aquí dice formato documento de Word, entonces simplemente le doy guardar como PDF. Ahí se queda pensando un ratito. Y me lo convierte en PDF. Es tan sencillo como eso. Si ahí indica que se revisa en PDF, pues lo envían en PDF. No me lo manden en Word porque, como le digo, da pie para ese tipo de contratiempos y de malos entendidos. ¿Ok? Ya ahorita lo convierte, está medio lenta. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto al tema de los trabajos hasta aquí? ¿Sí se entiende bien el porqué de un PDF, cómo subirlo y demás? De mi parte, todo claro. Ok, aquí está el documento ya en PDF. Ok, perfecto, entonces vámonos otra vez a Historia de Costa Rica. Ajá. Dice que es importante que todo lo canalice por medio del profesor mediante la plataforma, ya que hay indicaciones generales, pero también particulares que su profesor le estará anunciando en las tutorías y en los entornos virtuales. La información que no sea emanada por canales oficiales de la cátedra o por su profesor carece de validez y legitimidad. Ok, en este aspecto algo importante también. En este mundo de las redes sociales,
pues se presta mucho para, igual, para malos entendidos y para teléfonos chochos, sobre todo con esta cuestión de los grupos de WhatsApp, ¿ok? Si a ustedes le mandan una información por un grupo de WhatsApp de que, no sé, de que el trabajo no haya que subirlo o que esto haya que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Pero son comentarios de otros estudiantes o de otras personas. No, ¿ok? Ustedes, como les digo, tienen la posibilidad, tienen el recurso de los foros, ¿verdad? De dudas, ¿ok? Cada pestaña, cada módulo, ahorita estamos en el módulo 1, si tienen alguna duda, me consultan por este lado. A mí para eso en parte me paga la universidad para gestionar sus dudas. Ustedes hacen la consulta y en un lapso no mayor de 48 horas van a tener la respuesta. Si puedo antes, antes, pero si no, 48 horas. ¿Ok? Entonces es importantísimo que no se dejen llevar por este tipo de cosas, o también se han detectado casos de personas inescrupulosas que, qué sé yo, que hacen trabajos, ¿verdad? O personas que se copian en trabajo y demás. También eso tiene consecuencias que ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces, por aquello, tener cuidado en ese tipo de cosas, ¿verdad? Todos los materiales de lectura, de apoyo de las actividades están disponibles en el área correspondiente en la plataforma virtual, ¿ok? Que en este caso pues sería acá, ¿verdad? Si hay alguna lectura complementaria u otra cosa, pues está en la plataforma. Después, materiales, la netiqueta. ¿Qué es la netiqueta? Es la etiqueta, ¿verdad? Las normas de etiqueta de, de educación, ¿verdad? Para trabajar en entornos virtuales. Pues esta es la netiqueta. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la netiqueta? Bueno, que hay que trabajarse por medio de lo que son las normas de respeto, ¿verdad? Y demás. Por ejemplo, no escribir en mayúsculas, entre otras cosas, que pues estaría bueno que las personas recuerden, ¿verdad? Sobre todo cuando usted lee comentarios en redes sociales o cuestiones de noticias y demás, pues entonces para que lo revisen por ahí. Luego tenemos el cronograma, que es la clave para el éxito del curso. Ese cronograma es el mismo que viene en las orientaciones académicas, ¿verdad? Después tenemos el enlace de las últimas noticias, el foro de dudas, ¿verdad? Dice que este espacio siempre estará activo para que escriban sus consultas y dudas y se tratará de responder en el menor tiempo posible con un plazo máximo de 48 horas. Si puedo contestar antes, contesto antes, pero si no, 48 horas. Después tenemos el foro social, que fue en el que ya nos presentamos. El aprendiendo a conocernos, ¿verdad? Es el primer foro del curso. Y las calificaciones, que están tanto en la plataforma como en el entorno general, ¿verdad? Así como el correo interno, ¿verdad? Si tienen una duda y no desean hacerla pública en el foro de dudas, pueden escribir en el área denominada correo interno, donde también estaremos respondiendo sus inquietudes. Entonces, ustedes, al igual que yo, tienen esta pestañita que está acá. Ok, entonces ustedes, ¿verdad? Aquí pues yo tengo la bandeja de entrada de todos los correos, ¿verdad? Que me han llegado. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, esto ya es mucho más viejo, ¿verdad? Pero aquí tengo los correos como desde 2020, ¿verdad? Entonces si me quieren hacer alguna consulta, pues la hacen por este medio, ¿verdad? Si no quieren hacerla pública como en el foro de dudas, pues también es válido hacerlo a través de este medio, ¿ok? Igualmente, con un plazo de respuesta de 48 horas. Luego los módulos corresponden a las distintas actividades según el cronograma del curso. Entonces aquí pues ahorita estamos en el módulo 1, después de que pase el plazo, dentro de 8 días estaríamos en el módulo 2 hasta el 20 de marzo, luego el módulo 3 hasta el 3 de abril y luego el módulo 4 hasta el 24 de abril. ¿Ok? Ahora, ustedes esto no lo ven porque se encuentra deshabilitado. Los módulos se irán habilitando en las fechas correspondientes. ¿Ok? Para que vayan desarrollando el trabajo de manera ordenada.
Luego dice que para los trabajos de investigación, para la entrega se habilitará el área específica en la herramienta de tarea, la cual deben subir el trabajo en formato Word y pues en este caso en PDF. Se deja claro algunos puntos importantes, ¿verdad? El curso en línea es única y exclusivamente en línea, no deben hacer exámenes ni presentar trabajos en los recintos. Se les solicita revisar constantemente las actividades que el profesor planteará. La plataforma es muy estricta en cuanto a fechas de inicio y cierre, no se acepta o les impide subir los trabajos fuera del tiempo establecido. No se aceptan trabajos hacia el correo electrónico. Los invitados a iniciar desde ya con las investigaciones propuestas. ¿Ok? Esa investigación pues viene en las orientaciones académicas. ¿Ok? Ok, estamos claros respecto al uso de la plataforma, hacia el foro de dudas y demás, para seguir ya propiamente con lo que son los trabajos que vamos a desarrollar. Ok, dice que técnicas e instrumentos de evaluación. Bueno, ya ahí estamos claros que la evaluación consta en 2 foros, un texto paralelo y un trabajo de investigación final. En este caso, el proyecto de investigación, así como de los demás trabajos, es obligatorio e individual, tanto en fases preparatorias como en la redacción final. Hay que recordar que en la vida universitaria debe evitarse la copia de otros trabajos. Por eso, en caso de comprobarse de que copió, se aplicará la reglamentación universitaria tanto para trabajos copiados como para los que presenten una redacción parecida. Es menester indicar que el artículo 21, inciso C del reglamento de condición académica indica que las faltas muy graves se sancionarán con la expulsión de la universidad de 2 a 4 años, a juicio del funcionario u órgano competente. La sanción constará en el expediente del estudiante. Para efectos de la asignatura, según el portal educativo Eduteca, se entenderá por plagio cuando usted toma prestadas palabras o ideas de otros y no reconoce expresamente haberlo hecho. En nuestra cultura, nuestras palabras e ideas se consideran propiedad intelectual, como un carro o cualquier cosa que poseemos. Creemos que nuestras palabras nos pertenecen y no pueden utilizarse sin nuestro permiso. Por lo tanto, cada vez que usted escriba un documento que requiera investigación, debe informar a sus lectores de dónde obtuvo las ideas y aseveraciones o datos que no son propios. Tanto si usted cita directamente o hace un resumen de la información, debe darle reconocimiento a sus fuentes citándolas. De esta manera se obtiene permiso para utilizar la palabra de otro porque está dándole crédito. En este sentido, deben hacer un esfuerzo especial por presentar las referencias bibliográficas y por señalar sus opiniones personales. Así la tarea incluye, además de sus opiniones, de las otras personas autores. Para ello debe presentar como mínimo 5 citas bibliográficas procedentes de fuentes diferentes. No se autoriza el uso de fuentes como Wikipedia, Rincón del Vago, monografías, buenas tareas, Scribit, ahí yo agregaría SlideShare o similares. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no aceptamos eso? ¿Por qué creen que eso no sería aceptable? Plagio. ¿Qué opinan? ¿Ah? Porque se presta mucho para el plagio. Ajá, ¿por qué para el plagio? Si, digamos, usted lo estaría citando de esa fuente. Porque realmente la fuente usted no sabe la validez de esa fuente. Si son tareas ya hechas, entonces no sé, no puedes comprobar con un libro una fecha o un autor específico y una cita de un libro, porque estás tomando la palabra de otra persona. Correcto, y no sabemos quién es el autor de la página, ¿verdad? Exacto. Ok, correcto, no es una fuente verificable. Ahora, esto es pues muy complejo, digamos, ahorita cuando yo estaba en la universidad, allá como por el 2006, lo más que hacíamos era ir a la biblioteca, ¿verdad? En historia éramos como, ¿verdad? Como polillas o como ratones, ¿verdad? Pasábamos ahí metidos y pues ahora somos como los nostálgicos que todavía tenemos libros impresos. Pero si yo quiero buscar información de la Primera Guerra Mundial, qué vacilón, lo primero que me sale es Wikipedia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es Wikipedia lo primero que sale en el buscador? ¿Porque es la fuente más fiable? No, porque ellos configuran para que eso pase.
Es la más Porque recurrente. es la más recurrente, exacto, Carlos. Ok, entonces nos podemos ir en la finta. ¿Cómo hacemos para buscar información en Internet que sea fidedigna y que sea válida? Porque eso es otra cosa. No, bueno, los nostálgicos como yo, que nos gusta sentir el libro y agarrarlo y tocar las hojas y olerlo y todo esto, pues de ahí sí, uno tendrá ahí como su bibliotequilla, ¿verdad? Pero no quiere decir que en Internet no hayan fuentes fiables, hay un montón. Entonces, si ustedes quieren buscar en Google, ustedes pueden... ¿Han utilizado esta herramienta, Google Académico? ¿La conocían? No, gracias. Ok, ahora les voy a pasar más datos. Ok, ven, entonces aquí ya no vamos a Wikipedia, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos la Primera Guerra Mundial, ok, un libro, ok, aquí tenemos un libro completo. ¿Por qué esto es bueno? Porque tenemos un autor, tenemos una editorial, vamos a ver, busquemos traducción de Jordi García, ajá, primera, tercera edición, ajá, editorial, ajá, en España, ok, esta es la editorial, Vilsal del Mar, Barcelona. Entonces, ya con todo esto, nosotros podemos hacer una cita bibliográfica. Vean qué interesante, las banderas de los participantes de la guerra. ¿Ok? Esa es una buena opción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy validando la información por medio de un autor. ¿Ok? Hay otra posibilidad. ¿Ok? Igual, en la misma página de la U donde ustedes matricularon, abajo, vienen una serie de enlaces, ¿verdad? Audiovisuales, ebooks, Editorial UNED, librería virtual, multimedia, Onda UNED, SIDREP, ¿ok? Entonces, vamos a irnos a esta, vamos a ver qué hay por acá. Estas no las conocía, no las había visto antes. Esta es muy, muy, muy valiosa. Ok, bueno, aquí en el catálogo de libros, por ejemplo, When I was a student, I'd write long essays that I'd work. Ok, esta es la plataforma de ebooks de la UNED. Dedicada a la distribución y venta de publicaciones digitales. Ahí sería para libros propiamente de la universidad. Ok, ahora, esta página, el SIDREP. El SIDREP es un catálogo de documentación digital. Ok, entonces ustedes pueden ingresar al catálogo en línea. Entonces podamos darle igual Primera Guerra Mundial y le damos a enviar. Ok. Entonces aquí viene el título y viene la biblioteca en que se encuentra. También en el SIDREP podemos irnos a este enlace que se llama Citus. En este Citus es un metabuscador que nos permite ingresar a otros archivos, así como un catálogo de recursos digitales. En este caso, ustedes ingresarían un usuario y una contraseña y eso les va a permitir ingresar a enlaces de otras universidades, ¿ok? Entonces, si ustedes me vienen y me dicen que no tienen documentación o que no encontraron información para hacer el trabajo, no les voy a creer. Todavía hace 20 años o hace 10 años que uno tenía que ir a la biblioteca y si alguien había agarrado el libro antes, pues mala suerte, todavía. Pero hay cantidades y cantidades de información. El asunto es saber dónde buscar. ¿Ok? Entonces, para que pues aprovechen este recurso. Inclusive también está el enlace para el catálogo de la biblioteca de la UCR, del TEC y de la UNA. Ok,
Entonces, citas y referencias bibliográficas, eso es muy importante. Por eso les pregunté si estaban llevando el curso de métodos, porque en ese curso se ve cómo hacer un trabajo de investigación. Ustedes, pues, de pronto les gusta mucho el curso que deciden ser profesores de estudios sociales, o historiadores o historiadoras, pero puede que no. Entonces, una de las cosas que yo sí quiero dejar patente es que ustedes aprendan a hacer un trabajo de investigación bien hecho. Y para eso tenemos que, pues, ser muy rigurosos. En lo que es las citas y referencias bibliográficas. Para entender bien cómo funciona esto, vamos a irnos al libro de Historia de Costa Rica en la página número 3, por favor. Me indican cuando ya tienen el libro abierto. ¿Listo? Yo sí. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, hay dos tipos de citas bibliográficas, ¿ok? Hay una cita corta y hay una cita larga. Las citas cortas van dentro del texto, ¿ok? Van dentro del párrafo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el manual de APA. ¿Cómo elaborar? Ok, eso son referencias, citas. Dice, tipo de cita, cita parafraseada, se refieren a las ideas resumidas o sintetizadas de un texto que fueron tomadas por el investigador. En este caso se escribe en el párrafo que redacta y se incluye el apellido del autor y el año de publicación entre paréntesis. Ejemplo 1. La primera palabra de los títulos de libros, artículos o encabezados de un trabajo se escribe con mayúscula, excepto cuando el encabezado incluye el nombre propio. Viveros 2010. Ok. Entonces, en la página número 3 viene una cita parafraseada, en este caso pues es una idea sacada de un capítulo, donde dice, de acuerdo con Fonseca, 2001, 69-105, la convivencia de los primeros grupos humanos de Centroamérica se ubica, para efectos prácticos, aproximadamente 12.000 años antes de la era común o antes de Cristo, con los cazadores de megafauna, quienes subsistieron gracias a la caza de seres ahora extintos como mastodontes y perezosos gigantes. ¿Ok? Eso es una cita dentro del texto, ¿ok? No es una cita tan extensa. Pero si nosotros nos vamos más abajo de la página 1, aquí en esta misma página número 3, dice, dando paso a la práctica de sociedades tribales, 2 puntos. La adopción de la agricultura fue un proceso gradual que inicialmente constituyó una alternativa a la caza y la recolección, pero que finalmente propició una relación diferente con la naturaleza. Con la producción de alimentos se dan una serie de cambios que conducen a un nuevo modo de vida de las sociedades precolombinas. Corrales, 1999, 32. Ok, ahí está estableciendo la página exactamente y el año en que el libro se publicó. Ahora, si yo quiero saber el nombre completo del libro, ¿a dónde tendría que buscarlo? En las referencias bibliográficas. En las referencias bibliográficas. Entonces, vámonos al final del libro. Ok, estamos que es Corrales, ¿verdad? Corrales. Ajá. Página 290. Al puro final, página 290. Es la segunda referencia de abajo hacia arriba, en esa página 290. Me dicen si la ven. Sí. Ok, entonces tenemos Corrales Francisco, más de 10.000 años de historia precolombina.
en Ana María Botey Sobrado, es decir, que es una obra colegiada por varias personas, en este caso Ana María Botey es la coordinadora, y dice: Costa Rica, Estado de Economía y Sociedad en la Cultura, desde las sociedades autóctonas hasta 1914, San José, editorial de la Universidad de Costa Rica. Es una referencia bibliográfica, ¿ok? En el trabajo de investigación tienen que venir ambas, ¿ok? Y tienen que ser por lo menos 5 autores diferentes, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Si usted no cita, comete plagio. Si comete plagio, el trabajo se anula, ¿ok? Y pierde la nota. Saca una nota de 1, ¿ok? Entonces, las actividades. Vamos a explicar en este caso solamente el foro, que es el que estamos desarrollando ya, y el trabajo de investigación para ya entrar en materia. Dice: civilizaciones antiguas del territorio costarricense. Aquí viene la fecha. Objetivo: comprender la historia de las sociedades de la actual Costa Rica en los momentos previos al contacto y durante el proceso de la conquista española, con el fin de conocer los orígenes de la sociedad costarricense a partir de las vinculaciones del legado indígena y colonial europeo. Entonces aquí viene la introducción, la descripción, y tiene que realizar la lectura del primer capítulo del libro de Historia de Costa Rica. Para el desarrollo de la conversación es necesario que realice como mínimo 2 intervenciones, una intervención general y una intervención para interactuar. Con fundamento en la unidad didáctica y sus propias consideraciones, responda de qué manera la adopción de la agricultura produjo una serie de cambios en el modo de vida de las sociedades antiguas de Costa Rica. Elabore su respuesta en media página como mínimo, comparta su respuesta con el grupo, lea las respuestas de los compañeros y comente al menos uno de los aportes realizados por los compañeros. Evite hacer un comentario de sí, estoy de acuerdo. Sus comentarios deben denotar juicio, cordura, coherencia y dominio del tema. Utilizar letra Times New Roman, espacio 1,5, cuide su redacción y ortografía, plante sus ideas de forma clara, utilice siempre las reglas básicas de la etiqueta, no se admitirán aportes dentro de la discusión que sean copias de documentos, revistas o sitios de internet, porque si no, pues entonces pierden también el porcentaje. Y aquí está la rúbrica, ¿ok? Y pues la última actividad, que en este caso pues sería el proyecto de investigación, que es el curioso y pues proceso electoral del 2022. El objetivo es interpretar las principales tendencias del desarrollo prevaleciente en el país derivado de los cambios experimentados en el sistema político del 80 a la actualidad. Aquí viene la portada, la introducción, y tienen que hacer pues un ensayo donde explique las 2 principales propuestas de la campaña de los 2 partidos que obtuvieron la mayoría de votos. Refiérase a la distribución espacial de votos referidos por cada uno de los candidatos. Explique en qué forma se distribuyen los votos por cantón y por provincia. Busquen en la página del tribunal los resultados de las elecciones en su distrito y presenten los resultados en un cuadro donde establezcan los votos obtenidos por los primeros 4 partidos políticos y el porcentaje de abstencionismo. Analice el porcentaje de abstencionismo que se presentó durante la elección, que fue, ya sabemos, es poco más del 40%, y explique 2 razones por las que algunos costarricenses no acudieron a las urnas. Conclusiones y referencias bibliográficas. ¿Ok? Y aquí viene la rúbrica. Bien. Hasta aquí, ¿hay alguna duda respecto a las orientaciones o al trabajo de investigación, al uso de la plataforma? ¿Todo en orden? Todo claro. Ok. Entonces... Una pregunta. Sí, señor. Disculpe, cuando estos libros que están ya incluidos en el libro de Historia de Costa Rica se pueden usar de referencia, ¿verdad? O sea, yo puedo leer o poder investigar en esos libros ciertos párrafos para poder utilizarlos de referencia también. Sí, claro, claro. Del proceso electoral hay para aburrirse información, ¿verdad? Entonces, sí, claro, claro, les puede servir. Y igualmente hay, o sea, para dejar de compartir. Y de igual manera hay, pues mucha, digamos, en notas de prensa, hay mucha información de este proceso electoral, ¿ok? Entonces, si estamos claros, vamos ya a entrar en materia. Entonces, nada más les pido que me regalen un minutico y ya comenzamos, ¿de acuerdo? Permiso. De acuerdo.
bien. ¿Sabe cuál? Listo, muchas gracias. Ok, entonces vamos a ubicarnos en la página 3 para analizar el capítulo número 1. Vamos a ver, bueno, los compañeros que habían ingresado de antes les explicaba, ya tenemos una hora de clases, pero a mí me parece fundamental, antes de comenzar a entrar en materia, siempre en la clase inaugural explicar todo lo que es la plataforma y lo que son las orientaciones académicas. Me parece que es pertinente. Entonces, si de pronto no nos diera chance de abarcar todo el capítulo 1, lo retomaríamos posteriormente, porque sí me parece que es fundamental pues aclarar todo este tema, ¿verdad? Voy a prender la cámara. Si me ven viendo para la izquierda es porque aquí tengo el monitor donde está la presentación, ¿de acuerdo? Ok, Historia Antigua y Colonial de Costa Rica, primer cuatrimestre 2022. Ok, entonces, tenemos un periodo inicial, que es el periodo del 8000 al 1000 antes de Cristo. Este periodo comienza con el desarrollo de civilizaciones, ¿verdad? En este caso, con grupos de cazadores y recolectores. Y aquí hay un concepto clave, que es el concepto de la revolución neolítica. ¿Alguien tiene alguna noción de en qué consiste esta revolución? Recordemos que hay un periodo que es el paleolítico, donde la sociedad es nómada, y un periodo neolítico, donde las sociedades comienzan a ser sedentarias o a sedentarizarse, en un proceso de miles de años de sedentarización. ¿Qué significa nómada y qué significa sedentario? Nómada es una persona o un grupo de personas que se encuentran estáticas en un lugar. Nómada. Sedentario. Y nómada sería lo contrario. Ah, ok. ¿Quién me contestó? Carlos, ¿es? Sí. Ok, Carlos, cuénteme, ¿por qué los nómadas eran nómadas? Por la necesidad de buscar alimentos para cazar o sí, buscar refugio. Ok, entonces, ok, si esas sociedades nómadas se hacen sedentarias, ¿cuál es el requisito para volverse sedentarias? Tener una fuente de sustento estable, por decirlo de una manera. Muy bien, no se me vaya. ¿De dónde sale esa fuente de sustento estable? De la seguridad y saber que, bueno, la supervivencia. Ajá, pero digamos, usted para sobrevivir, en síntesis necesita 3 cosas solamente. Oxígeno, que ya está, por ahora. Alimento también. Alimento y agua. Esas 3 cosas. Ya lo demás es ganancia, la ropa, el carro, todo. Se necesita solo 3 cosas para vivir y ya.
¿Ok? Bien. Entonces, el agua, pues obviamente las sociedades van a ubicarse cerca de los ríos. Lo podemos ver con las primeras civilizaciones de regadío de la antigua, ¿verdad? En este caso, pues en lo que es Mesopotamia, Egipto, de ahí están los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, ¿verdad? Y si nos vamos a otras civilizaciones, por ejemplo, las civilizaciones de la China antigua, pues se ubicaban cerca de los ríos Yangtze y Huangho, o las civilizaciones antiguas de la India cerca de la cuenca del Ganges y Brahmaputra. Siempre hay un río, ¿verdad? Tiene que haber una fuente de agua. Pero la base del desarrollo de las civilizaciones, y esto va relacionado con el foro para que anoten, es el descubrimiento de la agricultura. ¿Ok? Usted puede prescindir de un montón de cosas, ¿ok? Todos somos prescindibles, creo, pero a la agricultura hay que protegerlo. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener algo llamado seguridad alimentaria, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿cuáles condiciones fueron necesarias para que se desarrollara la agricultura? ¿Cuáles eran las condiciones climáticas en las que vivían estas personas del periodo paleolítico? ¿Qué cambió en el neolítico desde el punto de vista del clima? Cuéntenme, ¿qué recuerdan de eso? Evidentemente era una zona como más de clima más tropical, el que tenemos ahora. Por ende, digamos, el clima era muy, ¿cómo estar diciendo? De Era más playa, dije. cálido. Ajá, era como más de playa, aún estando en el Valle Central, porque bueno, tenemos que recordar que no existía el calentamiento global ni nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, nuestras temperaturas han sido muy modificadas por los últimos 30 años, pero imagínense hace 12.000 años, ¿verdad? Creo que la naturaleza tenía más oxígeno, no solo en América, había menos polución, entonces, sí, yo creo que eran temperaturas bastante elevadas cuando había sol y cuando hacía frío era bastante frío. Pero no podría decirte cuál era el clima, si era lluvioso o si era seco. O si, no, más bien sería al revés, Esteban, te explico por qué. Sí hubo un calentamiento global, pero en este caso era un calentamiento global cíclico, natural, ¿ok? Ese calentamiento se daba o se ha dado por lo que se llaman periodos de glaciación. En el periodo paleolítico, que va de los 100.000 a los 10.000, 12.000 antes de Cristo, la Tierra estuvo congelada, ¿verdad? Fue la última era del hielo, ¿ok? Esas temperaturas comenzaron a hacerse un poco más cálidas, lo que permitió que se dieran las condiciones para el desarrollo de la agricultura. Este proceso de recalentamiento que usted está apuntando correctamente viene más o menos desde la época, pero es un poquito más anterior, desde la revolución industrial, ¿verdad? Desde el uso de hidrocarburos, ¿verdad? De combustibles fósiles, ¿verdad? Primero el carbón, luego el petróleo, pero eso es más o menos de inicios del siglo XIX a el día de hoy, más o menos del 1800 a la actualidad, ¿verdad? Y obviamente, como usted anota correctamente, pues ha venido en franco crecimiento, ¿verdad? Por todo el tema de transportes, ¿verdad? De tecnologías y de explotación de hidrocarburos y demás. ¿Ok? Entonces, el desarrollo de la agricultura es muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el desarrollo de la agricultura está directamente relacionado con el desarrollo de la cultura. Sí, dígame, Esteban. Yo ahí tenía una pregunta. Ajá, Digamos, dime. me parece bastante importante esto que usted, bueno, yo iba a centrar mi respuesta en esto, en el desarrollo de la agricultura, porque Ajá, gira en torno a la pregunta, ¿verdad? Creo que es muy importante hacerlo, pero ajá. se me venían varias dudas con estos periodos en donde ellos son nómadas y pasan a ser sedentarios, ¿verdad? Ujú. Preguntas con respecto a cómo, dígame, cómo se da el descubrimiento de, porque es como, la agricultura es una ciencia, ¿verdad? Entonces envuelve ciertas cosas mecánicas como el uso de herramientas y el entendimiento de que en una área puedes utilizar más nitrógeno por la calidad del suelo y todas estas cosas, ¿verdad?
Entonces lo que se me venía a mí a la cabeza era cómo ellos, si existe algún documento o algún libro en donde yo pueda investigar, cómo ellos fueron desarrollando las herramientas. O sea, cómo descubrieron que, mira, si le pongo una piedra, un palo amarrado, puedo hacer una pala, o ese tipo de ideas, ¿verdad? O sea, esta creatividad y esta genialidad que para mí es lo más impactante, porque nosotros ahorita en la actualidad adquirimos el conocimiento en Google, como estábamos viendo, ¿verdad? En Wikipedia, pero ellos tuvieron que tener una evolución como mental y científica de estas cosas, ¿verdad? De, mira, si hago esto con un palo, puedo sembrar mejor, o si hago esto con algo con filo, puedo cortar o amarrar mejor, ¿verdad? Ese tipo de evolución, si había un libro que me referenciara a esos cambios, porque quiero también como ponerlo, que eso es primordial en ese desarrollo de la agricultura. Sí, claro, para eso lo que podemos hacer es justamente irnos a las propias referencias bibliográficas que nos hablan de este periodo, por ejemplo, el libro de Corrales. Le voy a poner un ejemplo. Yo creo que por aquí tengo un librito. Da un toquecito para ver dónde está, acerca de la evolución. Vamos a ver, para todo esto, la respuesta la da una disciplina, que es la antropología. ¿Okay? La antropología nos ayuda a estudiar pues, el desarrollo cultural de diferentes grupos humanos. ¿Ok? ¿Cómo se da todo este proceso? Bueno, pues al principio de pronto de manera más incidental, ¿verdad? Como por ejemplo, digamos, donde los frutos de las semillas van cayendo, ¿ok? Pero este proceso ya es algo, digamos, lo que habla usted de las herramientas, ya es algo que viene desde los primeros homínidos, ¿verdad? Por ejemplo, el primero de los homínidos, que es el Homo habilis, ¿verdad? Desde una línea más, pues, de esta línea de la paleoantropología, el Homo habilis no es un homínido, digamos, erguido como el Homo erectus o el sapiens, pero ya el Homo habilis sabía desarrollar herramientas. Ahora, estas herramientas eran principalmente para la caza, ¿verdad? Como lanzas, ¿verdad? Para este modo de vida. Y eventualmente ese tipo de herramientas pues fueron permitiendo el desarrollo de la cultura, ¿verdad? Y justamente también de la agricultura. Ahora, para el desarrollo de la agricultura es fundamental el cambio del clima. ¿Por qué? Porque para poder sembrar necesitamos justamente tener unas condiciones, ¿verdad? Como usted lo mencionaba antes. Para lo que es este tema de lo que usted me consultaba, puedes consultar el libro de Corrales, o también hay un librito grande de Juan Carlos Solórzano acerca de las civilizaciones antiguas de América. Y también el libro que está citado de Fonseca, igualmente. Usted se va para las referencias bibliográficas y ahí puede ahondar un poco más en información. ¿De acuerdo? Gracias. Con gusto. Ok, entonces, ¿qué relación existe en el desarrollo de la cultura con el descubrimiento de la agricultura? ¿Ok? Cuando una sociedad se sedentariza, genera una identidad, podríamos decirlo, del territorio en el que vive. ¿Okay? Les pongo un ejemplo. En la zona del Caribe Sur de Costa Rica tenemos diferentes grupos, ¿verdad? Diferentes sociedades o población indígena en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos cerca de la frontera con Panamá e inclusive ya dentro de Panamá lo que es el grupo Nove Buglé. En la parte baja del Valle de Talamanca, en los afluentes del río Zixaola, que son el Yorquín, el Lari, el Telire, el Urén y el río Cuen, lo que es la población Bribri, ¿verdad? Y hacia la parte alta de Talamanca,
inclusive ya hacia lo que son los distritos del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, y también en esa región de la parte alta de la cordillera de Talamanca, pero buscando más hacia lo que es el Cerro Chirripó, estas zonas de Turrialba, como vamos a ver Alto Quetzal, Grano de Oro, tenemos población cabecar. Los bribris y los cabécares tienen algunas características un poco similares, ¿verdad? Viven pues muy cerca un grupo del otro y, por ejemplo, usted saluda en bribri, entonces usted dice ich ve Skena, que es como is, yo, perdón, is es hola, ve es usted, Skena, ¿cómo está usted? Ok, te está saludando. Entonces usted contesta ye, yo, Skena Guay, yo estoy bien, ¿ok? En Cabécar el saludo es Bashkena. Entonces, hay ciertas similitudes en el lenguaje, pero por temas de, digamos, de ubicación geográfica, hay ciertos matices que cambian entre un grupo y el otro. Inclusive, entre los mismos bribris, hay variaciones dependiendo de la región. Entonces, un bribri de Yorquín te va a hablar o va a utilizar expresiones muy propias, ¿verdad? Para ciertas palabras, que un bribri de Amuri o que un bribri de Catsi o de Sepecue, ¿ok? Va variando dependiendo de la región, ¿ok? Eso nosotros lo podemos ver no solamente en sociedades indígenas, sino, por ejemplo, en grupos ya, digamos, de otras regiones más industrializadas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, el caso entre los rusos y los ucranianos, que tienen un tronco común, ¿verdad? Ambos son, pues, grupos de eslavos, tienen una historia similar, pero hay ciertas variaciones en el lenguaje, ¿ok? Esto es justamente por el arraigo, digamos, a este terreno, ¿verdad? Se van generando diferencias y se van generando características propias de un grupo en particular. Ahora, ¿cómo se llama la primer sociedad en la que usted vive? ¿Dónde usted aprende a ser un ser social o un ser antisocial en alguna medida? La primera sociedad en la que usted convive, donde usted aprende a desarrollarse con otros seres humanos. ¿Cómo se llama esa primera sociedad? La familia. La familia. Ok, muy bien, Carlos. Entonces, estas primeras civilizaciones van siendo como familias grandes, como por ejemplo, sociedades de clanes, ¿ok? Entonces, digamos que un clan, por ejemplo, yo soy José Miguel Salas, entonces yo soy del clan Salas. Entonces, esto en algunas zonas pasa todavía, sobre todo en algunas regiones así como de campo. El clan Salas es mi abuelo, mis tíos, mis primos, mis papás y yo. Entonces, esa calle es calle Salas y ahí viven todos los Salas. ¿Ok? Entonces, eso es una sociedad, digamos, en un clan. Entonces, el patriarca mayor es el abuelito, ¿verdad? Y de ahí tenemos a toda la descendencia, ¿verdad? Y de pronto en la otra calle están, no sé, los Alvarados y después están los Pereira, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eventualmente esas sociedades se van haciendo más complejas. ¿Por qué? Porque ya tenemos una capacidad de establecernos en un solo lugar y de desarrollar prácticas culturales, prácticas rituales, como por ejemplo entierros. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Monumento Nacional Guayabo, donde vemos tumbas y demás. Y hacia el año 1000 antes de Cristo, ya tenemos el desarrollo de sociedades tribales. Ya no necesariamente todo mundo tiene que ser familia, pero tenemos una organización donde hay un jefe político y un jefe religioso, y donde la política y la religión van a estar muy ligadas entre sí. ¿Cómo se llamaba ese jefe político y cómo se llamaba ese jefe religioso? Chamán y cacique. El político, el cacique. Ajá, el chamán y el cacique. En realidad el concepto de chamán es un poco discutible, eso es más vinculado con lo que son las sociedades indígenas más o menos de Mesoamérica y de Norteamérica. Por ejemplo, en Talamanca le llaman el aguapa, ¿verdad? El aguapa es el médico.
Este tema de las familias y de los clanes también se presenta mucho en lo que es la sociedad de los Bribris. Ahí pues tenemos a una serie de clanes, ¿verdad? Que Sibuo, que es Dios creador, pues los creó y digamos, cada persona pertenece a un clan, ¿verdad? Esa es como su familia grande y el clan se hereda por vía materna, es decir, es la madre quien hereda el clan, ¿verdad? Entonces hay diferentes clanes y esos clanes están vinculados con los seres que ayudaron a Sibuo a construir el Usure, que es la visión que ellos tienen del universo, que es como una casa cónica. Entonces es como un conito, ¿verdad? Ese es el mundo y hay otro conito para abajo que formaría un rombo que es el inframundo. ¿Ok? Entonces, estas sociedades tribales se desarrollan hacia el 1000, ¿verdad? Antes de Cristo. En el 4000 tenemos una transición hacia la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque no es como que, ¿verdad? En la historia no es como que se despertaron un día, ¿verdad? Y ya tenían herramientas desarrolladas o técnicas de cultivo o abonos, sino que eso pues fue desarrollándose de manera muy paulatina. Ya para el año 1000 tenemos el consumo de granos básicos, tenemos un aumento de la población por ese consumo de granos básicos y el desarrollo de trabajo con metales. Por ejemplo, tenemos el desarrollo de la orfebrería que vemos en el Museo Nacional. ¿Ok? Para entender esto, pues tenemos que ver también que muchas de estas primeras civilizaciones eran sociedades de migrantes que cruzaron por esta región, ¿ok? Por el estrecho de Bering. ¿Por qué? Porque este estrecho estaba congelado, entonces permitía el paso. Una vez que se derritió, pues entonces estos grupos quedaron aislados durante más o menos 10.000 años y pues no fue sino hasta la llegada de los europeos, ¿verdad? Que se dio pues un contacto más directo. Bueno, ya los daneses habían llegado, los vikingos aquí, hacia el año 1000 a la isla de Terranova, pero no tuvieron mucho éxito, ¿verdad? Para efectos de nosotros, bueno, a grandes rasgos, la cultura o las áreas culturales, pues serían el norte, el área Inuit, ¿verdad? En lo que es principalmente el territorio de Canadá y Alaska. Las áreas norteamericanas, ¿verdad? Aquí pues tenemos grupos como los Comanches, Apaches, Sioux, entre otros. En el cono sur tenemos sociedades indígenas de lo que es la región de Argentina, como los yamanas, ¿verdad? Estos pues eran nómadas, algunos eran nómadas del agua. Por ejemplo, acá los yamanas andaban en botes y se alimentaban de carne de foca y de grasa de foca también, y se vestían también con pieles de foca, por poner algunos ejemplos. El área del Amazonas y para efectos de Costa Rica, por influencia de área cultural, tenemos el área andina, el intermedia y la mesoamericana. Esta área intermedia tenía influencia cultural tanto del sur como del área mesoamericana, que estaría pues al norte de lo que es el actual territorio de Costa Rica. El área andina, por ejemplo, se caracterizó por el consumo de la papa, ¿verdad? Que es un producto propiamente de esta región y otros tubérculos. Y el área mesoamericana por el consumo de, ¿qué? ¿Cuál sería el principal producto que consumían en Mesoamérica? Un producto que se consuma mucho en México. La base, Maíz. Maíz. El carbohidrato de Mesoamérica es el maíz, correcto. ¿Ok? Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Tanto en Guanacaste como, por ejemplo, en Nicaragua y en México, ¿verdad? En lo que no le puede faltar, ¿verdad? Al guanacasteco, al nicaragüense, ¿verdad? Pues es bueno, y en general a todos, bueno, en el caso a mí, pues a mí me gusta mucho lo que es el consumo de la tortilla, ¿verdad? Con diferentes presentaciones. Ok, de ahí vamos a un periodo que se conoce como el de los cacicazgos recientes. Estos cacicazgos recientes se caracterizaron por un intercambio comercial y agricultura intensiva. ¿De dónde sacamos que hay un intercambio comercial? Por ejemplo, en el museo, no sé si ustedes conocen el Museo de Jade, el Museo de Linz. Está ahí en el centro de San José, para bajito de ese edificio que hicieron de Asamblea Legislativa. Sí. Ah, ok, correcto. Resulta que en Costa Rica no se producía jade.
Entonces, ese jade probablemente viene de la zona mesoamericana, principalmente por vínculos con civilizaciones mayas. ¿Ok? Intercambio comercial y agricultura intensiva, es decir, estamos ya desarrollando un tipo de agricultura más, digamos, extensiva, no tan ocasional, ¿verdad? Como en un periodo anterior. Esa agricultura intensiva ya tenía un método de siembra más científico, ¿verdad? Pues, si lo queremos poner de esa manera, como lo mencionó Esteban. ¿Cómo se llama ese método? Es un método donde yo utilizo la ceniza como abono. ¿Cómo se llama ese método de siembra? Quema y cura es. Quema y... Ajá, de rosa. Rosa. Ajá, correcto. Entonces, yo quemo, ¿verdad? Y sobre las cenizas, ¿verdad? Eso me permite a mí nutrir el terreno de abono y volver a sembrar. ¿Ok? Ese sistema pues se desarrolló y ese intercambio comercial lo podemos ver acá. ¿Alguien sabe qué es lo que tenemos aquí en la imagen? ¿Reconocen este lugar? Es un territorio indígena, si no me equivoco, acá en Costa Rica, pero no me acuerdo dónde. Ok. Ujú. Sí, sí es un territorio indígena. Bueno, en este momento no, ya eso está deshabitado por grupos indígenas. Es como un parque, es que no me acuerdo del nombre, pero de hecho Ajá. estuve ahí hace como unos 10 años por ahí con mi familia. Ok, el Monumento Nacional Guayabo. Eso queda en Guayabo de Santa Teresita de Turrialba. Eso está a las faldas del volcán Turrialba. De hecho, cuando uno va para Guayabo, sube una cuesta, ¿verdad? Que es una cosa tremenda, ¿verdad? Por ese lado también hay muchos guindos. Y sí, ok, si usted sigue en carretera, por esa carretera de Santa Teresita, y le da, y le da, y le da, y sigue, y sigue, y sigue, usted va a salir a un cantón que ya pertenece a la provincia de Limón. Vamos a ver qué tal están de geografía. Un cantón de Limón que limita con Turrialba. ¿Cuál es? Ok, si usted sigue de Turrialba vas a llegar a Siquirres. De hecho, de Siquirres usted ve el volcán. Esta explanada, no sé si ustedes la aprecian por acá. Vamos a ver si puedo ampliar la imagen por aquí. Vamos a ver. Acá. Ajá. ¿Ven la explanada acá? Acá. Esta es la explanada, la calzada más bien. ¿Ok? Entonces, en esta calzada, si ustedes observan, acá tenemos como como una zona plana. Esta zona plana eran como para, digamos, poner como un vigía a una persona a la hora de entrar. Y tenemos dos montículos. ¿Ok? Este es el montículo principal. Aquí había una estructura, digamos, como estilo decir un rancho. Y de fondo, hacia el fondo, digamos, si usted está sobre la calzada, está el montículo y de fondo está el volcán Turrialba, que pues evidentemente tenía un carácter mítico muy importante para estas sociedades. Aquí, digamos, aquí estamos en el mirador. De hecho, esta foto es desde el mirador. Aquí está la baranda del mirador. ¿Ok? Hacia este sector, como por acá, hay un acueducto que todavía funciona. ¿Ok? De hecho, es patrimonio de lo que es de la ingeniería y solamente Machu Picchu creo que también tiene esa declaratoria. ¿Ok? Entonces, esta calzada nos permite entender que efectivamente hubo un intercambio comercial muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que está resguardado en este caso, pues es el MINAE el que tiene la potestad sobre este parque, sobre este monumento, pues de lo que ve el público es pues muy, muy, muy poco. Esta explanada, si se excava, ¿verdad? Porque se encuentra aterrada, probablemente llegue hasta Batán, en Limón. Ok, entonces para que ustedes dimensionen, creo que por aquí hay un mapa de Costa Rica.
Ahorita volvemos. Ok, el Monumento Nacional Guayabo estaría como por aquí. Como por aquí estaríamos. Ok, Siquirres está como por acá. Y como por acá está Matina, ¿verdad? Batán pertenece al cantón de Matina. Entonces, esta gente era capaz de darle, digamos, a la persona que se encontraba, al jefe político, podía comer pescado fresco, ¿verdad? Justamente por las redes comerciales. Y la estructura, pues, era hereditaria, ¿verdad? Eran clanes matrilineales, lo que podemos ver en la página número 7. Ya lo que corresponde al periodo de los cacicazgos tardíos, ¿verdad? En este caso, pues van del 800 al 1500 después de la era común, ¿verdad? Ya en este caso, pues estamos hablando del el choque con las civilizaciones o con el contacto de los europeos. Y tenemos el desarrollo de agricultura de tubérculos, granos y frutales, ¿verdad? Tubérculos como, por ejemplo, la ñame, el camote, entre otros, y el sistema de roza y quema, ¿verdad? Que ya les expliqué antes que permitía la recuperación de nutrientes de la tierra naturalmente. ¿Por qué? Porque después de la quema, a la tierra se le tiene que dar pues un periodo de reposo y una redistribución de bienes que eran repartidos desde los centros jerárquicos. También en Guayao podemos encontrar algunos petroglifos, donde encontramos algunos animales que probablemente tenían categorías o características míticas o religiosas. Por ejemplo, tenemos este animalito de ahí. ¿A qué se les parece? Lagartija, algo así. Sí es un reptil, pero es un poco más grande que una lagartija. Bastante más grande. Ajá, un cocodrilo, un lagarto. Entonces, en este petroglifo, este es el lagarto, del otro lado está el jaguar. Ahora, vean qué curioso es el lagarto. Tiene la cola partida en dos, ¿verdad? Y adelante tiene como unas, ¿verdad? Igual, como unas antenitas, ¿verdad? Esta zona que subyace por acá. ¿Ok? Y acá tenemos pues algunas piezas de orfebrería que desarrollaron y donde la figura que destaca es esta figura que tenemos por acá. No sé si ustedes recuerdan el billete viejo de 5,000 colones, el que le llamábamos el tucán. Sí. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿A qué se le parece? Como aves. Ajá, es un ave. Esa es la representación de Sibuo, de Dios, en este caso para las civilizaciones antiguas, y es un sopilote. ¿Ok? Sibuo es el creador, ¿verdad? Y todavía pues es reconocido por grupos como los bribris o los cabécares. ¿Ok? Ok, eso sería como lo más importante, ¿verdad? Para lo que es las civilizaciones antiguas. Ahora vamos a entrar en la página número 8 con el contacto de los europeos, ¿ok? ¿Por qué los europeos llegan al continente americano? ¿Cuáles son esos antecedentes? Cuéntenme, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué estaban buscando? La expansión del territorio, o sea, querían hacerse más grandes o crecer a nivel como de, en ese entonces eran reinados, ¿verdad? Coronas. Entonces, como que la corona quería hacerse más grande y no solo eran de territorio, sino también de bienes. ¿Cuáles bienes estaban buscando? Territorios no necesariamente porque ellos estaban dentro del escenario Oro. europeo. Eso viene después, lo de la ampliación del territorio. Pero sí estaban buscando bienes. ¿Cuáles bienes buscaban? Metales, oro y plata y así. No, eso viene después.
¿A ustedes les suena el nombre la ruta de la seda? Por cierto, China está hablando de hacer una nueva ruta de la seda. Alimento. Entonces, No. comercializaban las especies, no era eso, con los árabes. Ajá. Y todas estas cosas. Correcto. Ok. Bien, entonces dice que España utilizó la experiencia de la reconquista contra los moros para la conquista y colonización de América. Portugal inició la expansión por vía marítima, donde destacan exploradores como Enrique el Navegante, Vasco da Gama y Fernando de Magallanes. Conceptos importantes: ruta de la seda, mercantilismo y guerra justa. ¿Okay? ¿Cómo nace la ruta de la seda? Esta es la ruta de la seda. ¿Ok? Salía de acá, de los puertos importantes de Italia. ¿Ustedes recuerdan la peste negra? La peste negra fue una pandemia que se desarrolló durante el siglo XIV y que acabó con 1/3 de la población de Europa. 25 millones de personas se murieron por eso. ¿Por qué? Porque de los barcos que venían de China y de India venían unas ratas negras. Esas ratas negras a su vez traían una pulga y esa pulga transmitía una bacteria que se llama la Yersinia pestis y esa bacteria ocasionaba la peste bubónica. Esa peste bubónica hacía que a las personas les salieran bubones, que son como unas pelotas negras aquí en las axilas y en otras partes, y la persona moría, y cuando la persona pues ya se moría, pues la pulguita iba y picaba a otra persona, y pues eso se facilitaba por las pésimas condiciones de higiene que permitían la proliferación de ratas. Ok, entonces los barcos salían de los puertos comerciales como Génova y Venecia en Italia. Ok, estos pasaban por un punto que es clave, que es Constantinopla, que es una ciudad que se encuentra entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Actualmente esa ciudad se llama, es la ciudad, no es la capital de Turquía, pero es una ciudad muy importante. Podríamos decir que es la más importante de Turquía. ¿Cómo se llama? Acá se encuentra Estambul. Bien. El asunto es que justamente cuando esa ciudad cambia de nombre, es cuando un imperio que se encontraba acá, que es el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, cae en manos de los turcos otomanos en el año 1453 después de Cristo. Cuando esto sucede, cuando se da la toma de Constantinopla, que encontramos por acá, se cortó el paso de mercancías por este sector, por lo que los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas para poder llegar a China y a la India. ¿Ok? Ya en ese entonces existía una noción de la esfericidad de la Tierra, entonces se planteaba que la mejor manera para poder llegar a Oriente era viajando hacia Occidente. ¿Ok? Ahora, el tema de la reconquista. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de una reconquista? Bueno, pues resulta que España durante muchos años fue ocupada por por el imperio islámico. ¿Okay? El Islam es una religión y fue un imperio a la vez que se extendió desde la península de Arabia hasta llegar a la frontera con el imperio chino, por todo el norte de África hasta llegar a España. ¿Okay? Inclusive este imperio islámico se extendió, vamos a ver por acá, se extendió, vamos a señalarlo aquí en el mapa. Ajá. Ok, desde la India, frontera con el Imperio Chino, todo Persia, toda Arabia, toda la península de Anatolia, inclusive ciertas partes de Europa, el norte de África hasta llegar a España, ¿ok? Muchos de estos países, inclusive en algunas zonas del sudeste asiático, como en islas de Java, por esta región también de Tailandia, ¿ok? Esta civilización se extendió por dos principales dinastías, podríamos decirlo, que es, bueno, la primera, la de los primeros califas, ¿verdad? Los sucesores del profeta Mahoma. Después tenemos el califato de los omeyas,
Y por último, el califato de los abásidas. Y ahí empieza una división interna. El asunto es que España, hacia el año 790, o mejor dicho, la península ibérica, pues todo lo que ustedes ven aquí de color verde claro era territorio que manejaban los musulmanes. A este territorio, en la península ibérica, durante el tiempo en que estuvieron los musulmanes, se le conoció como Al-Ándalus, ¿ok? Y al norte teníamos los principados de Asturias, ¿ok? Acá también es importante resaltar que durante el reinado de Carlomagno, que era un un emperador cristiano, el emperador de los francos, él estableció lo que se conoció como la marca hispánica. En una marca, la marca hispánica se encontraba más o menos por esta región, ¿ok? En la marca regentaba o gobernaba un marqués que se encargaba pues de proteger, ¿verdad?, esta zona de frontera y decirle a los musulmanes, hasta aquí, de aquí para el norte, somos cristianos. Eventualmente, los reinos cristianos fueron asumiendo posiciones que pues eran, ¿verdad?, previamente dominadas por los califas, en este caso, de Al-Ándalus, como el Principado de Aragón, ¿verdad?, Barcelona, Pamplona, Castilla, Asturias, Galicia. Para el año 1150 ya tenemos todavía más reinos cristianos: Cataluña, Aragón, Navarra, Castilla, León, Galicia, y vemos por primera vez a Portugal. Y para el año de 1300 ya lo que queda de la de las posesiones de los musulmanes, pues solamente es esta región de acá, que es el califato de Córdoba, ¿verdad? Y que finalmente terminan de ser expulsados en el año de 1492. Esto, como les digo, les da una experiencia militar, ¿verdad? Y no solamente una experiencia militar, sino que además permite un sentimiento de superioridad moral. ¿Por qué? Porque digamos, cuando España se unifica bajo la regencia de los reyes. ¿Cómo se llamaban esos reyes? Los que patrocinaron el viaje de Colón. ¿Cómo se les conocía? Como los reyes Isabel y Fernando. De Castilla. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, correcto. ¿De qué religión eran? Cristianos, no. Católicos. Católicos. ¿Ok? Correcto. Eran los reyes católicos. ¿Ok? Entonces, estos pues van a imponer la religión católica. Entonces, una vez que se dio el proceso de reconquista, usted tiene dos opciones. Usted tiene dos opciones. O se hace católico, o se va, o se muere, ¿verdad? Entonces, pues se da la conversión forzosa de musulmanes o de judíos hacia la religión católica. ¿Ok? Ahora, también otro antecedente importante es el tema de las exploraciones. Los portugueses fueron los primeros en buscar nuevos territorios. ¿Por qué? Porque Portugal ya se había librado del problema, entre comillas, ¿verdad?, para ellos, de los musulmanes, pues mucho antes que España, ¿verdad? O al menos el reino de Portugal. No podemos hablar aún de España porque España no está unificada. Lo que conocemos hoy por España, pues eran los reinos de Galicia, Asturias, León, Nueva Castilla, Aragón, Navarra y Cataluña. ¿Ok? Esto se va a unificar más adelante. Entonces, las primeras exploraciones, bueno, aquí tenemos las de los daneses, ¿verdad? La de los vikingos que llegaron a la isla de Navarra, a la isla de Terranova, perdón, pero finalmente se regresaron. Y los portugueses comenzaron con sus expediciones no hacia el oeste, sino bordeando África, ¿verdad?, hacia regiones que antes eran desconocidas, y colonizaron todo lo que ustedes ven aquí como de color como anaranjado o papaya, podríamos decir, ¿verdad?
y llegaron hasta la India, ¿ok? El objetivo era llegar a la India para poder tener, vamos a ver, el intercambio, ¿verdad? Justamente de las especies de las que les estaba mencionando antes, ¿ok? Los españoles lo van a hacer posteriormente, ¿verdad? Con los viajes en 1492, 1493, 1502, cuando por cierto pasaron por Costa Rica, y 1504. Además, tenemos lo que son los viajes, por ejemplo, de Hernando de Magallanes. Magallanes, pues salió patrocinado por la corona española y Magallanes bordea esto que está acá. Esto es el estrecho de Magallanes. Vamos a ver dónde está el mouse. Acá. Esto es el estrecho de Magallanes. Entonces este hombre, junto con Juan Sebastián Elcano y toda su tripulación, logran cruzar por acá. Esta zona es fría y ventosa, ¿verdad? Tiene un montón de pequeños canales, tiene que entrar, devolverse, hasta que logra cruzar hasta el Océano Pacífico. Y llegan hasta Filipinas. En Filipinas, Magallanes muere, y es Juan Sebastián Elcano el primero en darle toda la vuelta al mundo, por vía marítima. Otro acontecimiento importante es el descubrimiento, comillas, de los europeos, en este caso, del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, ¿verdad? Balboa encuentra lo que él llama la Mar del Sur, ¿verdad? Cuando logra cruzar Panamá de un lado al otro. Ahora, ¿qué fue lo que permitió la llegada de los europeos al continente americano? Bueno, el uso de muchos instrumentos, algunos desarrollados por los árabes, como la brújula, ¿verdad? En realidad esto fue desarrollado por los chinos muchísimos años antes, pero fue adaptado por los árabes. El astrolabio, que es un instrumento que permite observar las estrellas y posicionarse, ¿verdad? Con la observación de las estrellas en el mar durante la noche, ¿verdad? Por ende no podemos ver nada, entonces eso nos permite. Después tenemos la carabela, que era una nave pequeña donde podían caber más o menos 25 tripulantes, y que tenía una conjugación de velas cuadradas y velas triangulares, y el portulano, que es un mapa portuario. Asimismo, habían otros elementos, como por ejemplo el sextante. Esto es muy importante también tomar en cuenta el aporte de los árabes, ¿verdad?, en este desarrollo científico, porque ellos también eran muy buenos marineros, ¿verdad?, en lo que es el Mediterráneo. Y también con el desarrollo del cálculo que ellos desarrollaron, ¿verdad? Lo que es el cálculo, los árabes pues lo desarrollaron como el álgebra, ¿verdad? Que nosotros vimos pues en el colegio, ¿ok? Y esto nos va a llevar a el Tratado de Tordesillas. Tanto España como Portugal eran reinos católicos. Entonces, ¿qué decidió el Papa? Pues hacer una línea divisoria donde todo lo que está de color verde claro le pertenecía a Portugal, y todo lo que está de color verde oscuro era para Castilla. Esto permitió el surgimiento de España como potencia. ¿Qué lo permitió? La unión de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Para extender un reino se puede hacer de dos maneras: a través de la guerra o a través del matrimonio. Entonces, estos reinos ya se habían unificado. Recordemos en la diapositiva anterior que eran un montón de pequeños reinos. Lo ven aquí, ¿verdad? Galicia, Asturias, León, Castilla, Nueva Castilla. Esto fue finalmente el reino de Castilla de Isabel, y Aragón y Cataluña, el reino de Aragón de Fernando. Ellos se unen, y es posterior a esta unión en que expulsan a los musulmanes del reino de Granada, y más adelante en 1512 se apropian del reino cristiano de Navarra y se unifican como un solo reino pues español. La expansión marítima de Portugal y la expansión económica del norte de Europa, ¿ok? Posteriormente, el descubrimiento de América, pues van a empezar a ingresar en el territorio y a buscar pues también su
su tajada, ¿verdad?, de esta repartición, los franceses y los ingleses, que estuvieron pues muy ocupados tiempo antes, pues librando una guerra entre ellos, conocida como la Guerra de los 100 años. ¿Ok? Y pues también España surge como potencia, desarrollando expediciones particulares en nombre de la corona. El Papa, mediante el Tratado de Tordesillas, le había dado la potestad a España sobre el territorio de América. Entonces, lo que hacían los españoles no era financiar ellos las expediciones, sino que un particular, ¿verdad?, exploradores y personas con intereses económicos y políticos, pues se venían en sus barcos, ¿verdad?, autofinanciados, y si llegaban y tenían éxito y fundaban un ayuntamiento y una iglesia, entonces el rey les daba una merced de tierra, les entregaba tierra como premio, ¿verdad? Y les podía dar una encomienda de indígenas. Una encomienda es usted como cristiano, ¿verdad? Aunque fuera no el mejor cristiano, aunque fuera una persona, digamos, sin valores y que se dedica, digamos, al pillaje y al robo, pues usted le enseñaba a los indígenas el catecismo, ¿verdad? Usted les enseñaba la religión y ya por eso el indígena tenía que retribuirle con su trabajo, ¿verdad? Entonces se le daban encomiendas de indígenas y se le daban varias caballerías de terreno, ¿verdad? Una caballería son 45 hectáreas, ¿ok? Y finalmente, pues aquí tenemos pues un poquito más explicado, ¿verdad?, lo que es esta cuestión, ¿verdad?, de la expansión de los cristianos por la península ibérica, la expansión marítima de Portugal, ¿verdad? Ellos pues expulsan a los musulmanes en 1253, les permite pues incursionar un poco antes, y en el norte de Europa con el desarrollo del capitalismo y el incremento poblacional después del ciclo de la peste negra. ¿Ok? Esto nos va a llevar posteriormente, ya para aterrizar en el territorio nacional, a la expansión de los europeos acá, ¿verdad? Con la llegada de Colón en 1502 a la isla de Cariari, que es la isla Ubita, en hoy Limón, ¿verdad? En el caso de Costa Rica es un proceso de conquista tardío, eso lo vamos a profundizar más adelante. Y nada más como para retomar, ¿verdad? Luego de Colón tenemos a Vasco Núñez de Balboa, que descubre el Mar del Sur, acá. Y Américo Vespucci, quien pues fue el que estableció, digamos, que aquí no se trataba de las Indias orientales, sino de un continente nuevo, por eso se llama América. ¿Ok? ¿Qué permitió la conquista del continente? Pues la superioridad técnica de los ibéricos. Ellos contaban con recursos como la pólvora, cosa que los indígenas no. Ellos contaban con cotas de malla, que es como pequeños eslabones, ¿verdad? Como una malla metálica que los protegía, ¿verdad?, en caso de ataques. La bula del Papa Alejandro VI, que estableció el acuerdo del Tratado de Tordesillas. En esa bula pues establece cuáles territorios pertenecen a Portugal, cuáles pertenecen a España. La estrategia de divide y vencerás, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, en el caso de México, los aztecas dentro del territorio mexicano tenían muchos enemigos, entonces se dan esas alianzas. El patronato real era un acuerdo donde el Papa permitía a la corona nombrar a personajes o a exploradores para asumir tareas de índole religiosa, como la evangelización. Y el requerimiento y la guerra justa. En el requerimiento, el español leía un documento en latín, donde llegaba a la tierra ¿verdad?, donde estaban los nativos americanos, y les decía pues que por órdenes del Papa, ese territorio les pertenece a ellos, y que por lo tanto tienen el requerimiento de pedirles que lo entreguen, y si no, entonces tenemos el derecho de hacerles una guerra justa. Y todo el proceso de Inquisición española que se llevó a cabo. Pero eso lo vamos a profundizar en la próxima clase, ya propiamente desarrollando como más a profundidad lo que es la incursión de los españoles propiamente en el caso costarricense, que estaría en la página número 16.
Ok, entonces terminaríamos por acá. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Igual si no tenemos el foro de dudas por ahí. Y voy a detener la grabación en este momento.